exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Bienvenido, ¿cómo está usted? Nacho, encantado de estar acá nuevamente. Un saludo a José Fernando y a Andrea. Qué bueno estar por acá nuevamente. Y entonces cuando lo nombran a usted ministro del Interior, muchos colombianos, uy, ¿qué está haciendo el señor Cristo allá? ¿Es de esa línea? ¿No es de esa línea? Nos tomó por sorpresa. Nos tomó por sorpresa. Bueno, hay que sorprender muchas veces. Ay, hay que cometer audacia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, yo, digamos, Nacho, usted recordará, nosotros hicimos parte de la coalición de la esperanza. Apoyamos a Sergio Fajardo en la primera vuelta presidencial del 2022. En la segunda vuelta yo anuncié el voto por Gustavo Petro frente a Rodolfo Hernández. Y de alguna manera, todo el país sabe, yo no he sido, yo soy un hombre liberal, no he sido un hombre de izquierda ni del pacto histórico. Pero el gobierno, el presidente Petro me invitó a participar del gobierno, lo había hecho anteriormente, había dicho que no. Me pareció que el momento de plantear un acuerdo nacional, que lo lideramos en el semestre anterior, el momento de mirar, trabajar por el tema de la autonomía territorial y sobre todo yo comparto el espíritu reformista y el espíritu progresista que tiene este gobierno. Yo soy de los que creo que este país necesita muchas más reformas y no menos reformas. Claro, necesita mucha más concertación y menos confrontación, que es lamentablemente lo que hemos vivido, no de ahora tampoco. La gente piensa que los problemas del país y la polarización empezaron el 7 de agosto del 2022 y van a terminar el 7 de agosto del 2026. Y eso no es así. Y me pareció que podía cumplir un servicio al país y al gobierno tratando de apaciguar ánimos, tratando de construir consenso y sobre todo en un tema que para mí ha sido crucial en la vida, que es la defensa de la institucionalidad de este país. Me parecía que en ese semestre era clave tomar acciones que garantizaran, como efectivamente se ha garantizado, que acuérdese que en ese momento se estaba hablando de constituyentes, de ampliación de periodos, un montón de temas que yo nunca compartí, pero que con preocupación había gente que legítimamente otros interesados consideraban que se iba a dar. Y creo que en el Ministerio del Interior se pudo dar tranquilidad, se pudo dar inicio a un proceso de respeto institucional, de respeto a las reglas de juego. Y hoy en día, en medio de toda esta confrontación, Nacho, que estamos viviendo, lo que está claro hoy es que vamos a tener elecciones el año entrante, que va a haber una elección de un nuevo Congreso, un nuevo presidente, que se respetan las reglas de juego democráticas, está en marcha ya el proceso electoral y eso es fundamental. Y me parecía que en ese momento podía prestar un servicio al país y a la institucionalidad y estoy muy tranquilo de haberlo. Pero usted que estuvo allá metido y me habla aquí dos palabritas, acuerdo nacional y consenso. Eso no es muy difícil de lograr con una persona como el presidente Petro, que está tan marcado ideológicamente. O sea, es lo que él diga y no hay como caminos para el consenso, para esa unidad nacional. Yo no comparto eso, Nacho. Yo creo que aquí nosotros nos hemos acostumbrado mucho a ver, ¿cómo es el dicho eso? De la viga en el... Ah, sí. La espiga en el ojo. La paja en el ojo, no la viga en el propio. Para lograr acuerdos se necesitan dos, y avanzamos mucho en su momento, en septiembre, octubre del año pasado, en un acuerdo nacional que lo presentamos al país, pero muchos sectores se negaron en ese momento a hacerlo. El presidente, obviamente, muchos de esos sectores me decían, pero hombre, los trinos del presidente, hicimos mucha tarea con los gremios, con los partidos, que es que los trinos y tal, y yo, pues sí, pues es la manera de comunicarse del presidente, ahí no hay nada que hacer. Pero yo creo que, claro, el presidente comete excesos muchas veces en su comunicación, en los adjetivos, en los calificativos, en la confrontación, y del otro lado también sucede, y yo creo que el país tiene que seguir insistiendo, yo creo que el acuerdo nacional sigue siendo vigente. ¿Qué pasó el año pasado? Creo yo, en ese tema del acuerdo nacional, que la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación directamente al presidente
sobre la campaña generó toda clase de suspicacias de las intenciones del Consejo, acuérdense que hablaban de golpe blando, y yo decía en su momento, ni golpe blando ni reelección, ¿no? Aquí tenemos que respetar la institucionalidad, cumplir los periodos, respetar los periodos, y creo que eso, muchas veces vemos las cosas malas, eso al final se ha cumplido. Recuerde que hace 3 años, cuando se posicionó el presidente, decían, aquí se va a expropiar, aquí no va a haber elecciones, esto va a ser como Venezuela. Nada de eso sucedió. Al final de este gobierno vamos a tener un gobierno que algunos calificarán de buenos, otro regular, otro malo, como todos los gobiernos, pero la democracia colombiana, con la llegada del primer gobierno de izquierda a Colombia, de todas maneras se ha fortalecido la alternancia en el poder, y eso es importante en mi concepto. Juan Fernando, usted ocupó el mismo cargo en los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Gustavo Petro, el segundo en el papel en importancia. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian Juan Manuel Santos y Gustavo Petro? Mire, yo lo acabo de decir, este es el primer gobierno en 200 años de izquierda democrática, no se puede parecer, ¿no? Y yo creo que parte de esa confrontación que vive hoy el país es que muchos de nosotros, me incluyo, pretendemos analizar y evaluar el gobierno desde la perspectiva de lo que ha sido históricamente la democracia y el gobierno en Colombia. Y no miramos esa otra parte del país. Y nos cuesta a veces mucho trabajo entender los procesos de decisiones, digamos, muchas de las actitudes y las decisiones del gobierno. Yo diría que no se parece, se parece muy poco o nada. Tal vez, digamos, más allá de la figura de los presidentes, se parecen en una visión de una sociedad más incluyente, en el tema de la paz como concepto, aunque hay diferencias evidentes entre lo que fue el acuerdo de paz de Santos y lo que es la política de paz total de Petro. Pero este gobierno es muy distinto a todos los anteriores, y se lo diría con cualquiera de los anteriores presidentes que yo conocí. Ahora, hay que decir que obviamente el presidente Petro privilegia el caudillismo y el liderazgo individual, y Santos privilegia el liderazgo colectivo y el trabajo en equipo. Y ahí hay, digamos, desde el punto de vista de estilo de liderazgos, son dos conceptos totalmente distintos. Doctor Cristo, observación y pregunta. La observación. Yo he seguido mucho la fuente del Ministerio del Interior y lo vi a usted en reiteradas ocasiones hablando y defendiendo, entre otras cosas, ese acuerdo nacional. Observación, pero su enemigo estaba en casa, usted salía a hablar de acuerdo nacional e inmediatamente tenía presidente atacando a la oposición, atacando al Congreso y atacando la institucionalidad. Y ahí va la pregunta, ¿cómo entender esa defensa de la institucionalidad en una presidencia que se ha caracterizado por pelear con la separación de poderes, con el Congreso, las altas cortes, el Consejo de Estado puntualmente? Mire, esto es una reflexión muy de fondo de la institucionalidad. Colombia ha sido un país excesivamente presidencialista y centralista. Son herencias de la Constitución de 1886. Hace 139 años don Rafael Núñez nos dejó en eso. Curiosamente, la llegada de la izquierda democrática al poder, la llegada de Petro, ha debilitado ese presidencialismo. Hoy tenemos, yo le hago la reflexión al contrario, hoy tenemos un Congreso mucho más autónomo e independiente que el que yo había conocido en mis épocas de senador, y hablando de diferencias del ministro del Interior de Santos. Hoy tenemos una rama judicial actuando con independencia, siempre lo ha sido, la verdad la rama judicial en Colombia, la Corte Constitucional ha sido un dique de contención de medidas en todos los gobiernos, y obviamente esas diferencias hay que tramitarlas. Yo vi muchas veces al expresidente Uribe, al expresidente Santos, al presidente Duque criticando y cuestionando fallos de las Cortes igualmente, a nosotros se nos olvida, o peleando también con el Congreso. Yo le diría que hay un elemento nuevo ahí, Andrea, son las redes sociales y la comunicación. Antes esto no tenía ese impacto, y obviamente no teníamos un presidente pues que estuviera en las redes y en Twitter todo el día, muchas veces en caliente, hay que reconocerlo, reaccionando frente a decisiones. Pero yo vuelvo a hacer una reflexión. Tenemos que mirar es qué tanta disposición también ha habido de sectores de oposición y sectores gremiales. Nacho decía ahora, un presidente que no concerta. Mire,
Cuando usted mira la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, los textos, es que aquí no nos ponemos a estudiar a fondo, lo digo con todo respeto a los temas, se van creando unas imaginarios, ¿no? La reforma pensional, que por cierto en estas semanas la Corte Constitucional tendrá que tomar decisión sobre su exequibilidad, es una reforma totalmente distinta a la que presentó el gobierno. ¿Qué pasó? Que se concertó en el Congreso. La reforma laboral, que lamentablemente se hundió ahora, eso sí lo digo con conocimiento de causa porque impulsamos los acuerdos en la plenaria de la Cámara, mire, se hicieron modificaciones en 60 de los 80 artículos. Se moderó el tema del recargo nocturno, que era inicialmente a las 6, se movió a las 7. Se moderó el tema del recargo dominical, se hizo gradual en los años para no afectar la generación de empleo. Se eliminaron una serie, la licencia de paternidad, que estaba a 6 semanas, se bajó a 3. No voy a mencionar todo. La reforma laboral que hundió la Comisión Séptima del Senado es muy distinta a la que presentó originalmente el gobierno. Incluso se hicieron acuerdos por encima de la mesa, públicos, con la bancada liberal, la bancada conservadora, diciendo hay que hacer estos cambios. La reforma de la salud que va ahora al Senado es muy distinta a la que presentó, ¿se acuerdan? La ministra Corcho hace 2 años. Entonces yo creo que ahí sí ha habido concertación. Pero si es tan distinta, porque la crítica es que es muy similar, muy pero distinta, reducida. si quiere le hacemos un programa a solo eso, de eso. Pero muy distinta, porque empezando porque la reforma inicial acababa las EPS y ahora las transforma en gestoras de riesgo, por decir algo. Y acaba el aseguramiento financiero, que eso siempre, además ha estado de acuerdo. Pero el giro directo, todo el mundo está de acuerdo, el giro directo a las IPS, bueno, eso es un tema de la reforma muy, muy puntual, pero tiene bastantes modificaciones. Pero eso no es lo que manifiestan los sectores que están involucrados en cada una de esas reformas. Sectores privados y sectores hasta políticos. Eso es parte de la confrontación y de la polarización que vive el país, lamentablemente. Nadie reconoce nada ni de un lado ni del otro. Yo no estoy diciendo que toda la responsabilidad sea de la oposición. Obviamente hay un clima de pugnacidad que la pregunta es, ¿vamos a seguir en eso? ¿Más allá de Petro? ¿O es que eso nació con Petro? Y no recordamos el plebiscito por la paz y no recordamos, de ahí para atrás. O sea, estamos en una sociedad que está mostrando ser incapaz de construir consensos. Y eso es lo peor para cualquier sociedad aquí en el mundo entero, y estamos paralizados. ¿Cuánto duró usted de ministro del Interior y por qué tanto? ¿Por qué tanto? Sí, porque los ministros no duran, o sea, yo duré poco también. Por eso, ¿por qué tanto? Porque yo duré 8 meses, creo, Nacho. La verdad tomé la decisión en enero, después del famoso Consejo de Ministros. Yo tenía previsto quedarme hasta abril, pero la verdad, digamos, empezó toda esta confrontación interna en el gobierno ya mucho más evidente y no era el escenario para continuar, porque yo había llegado ahí a ayudar. No hago parte de la izquierda, tampoco tenía nada que ver con la llegada del nuevo ministro del Interior, y en esas peleas pues era mejor. ¿A qué se debe esa falta de constancia en los ministerios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Fue inexperiencia de la izquierda? La inestabilidad. Es que no hay continuidad, entonces no se desarrollan las cosas como deben ser. Volvemos al mismo tema. Yo creo que, yo decía en los primeros días del ministerio que lo que había encontrado es que en Colombia, con esta experiencia, el primer gobierno de izquierda cogió de sorpresa, así como cogió la noche, a la izquierda y también al establecimiento de la derecha. Ni el establecimiento y la derecha estaban acostumbrados a hacer oposición, ni la izquierda estaba acostumbrada a hacer gobierno. Y ha sido un proceso de aprendizaje mutuo, creo yo, del cual yo por lo general siempre tengo una visión optimista de la vida. Creo que el país puede aprender y del fortalecimiento de su democracia. Para mí el saldo democrático del gobierno Petro, el 7 de agosto del 26, con lo bueno, lo regular o malo, con la posición que tenga cada sector de la sociedad colombiana sobre el gobierno, el saldo hacia el futuro va a ser positivo. Usted nos habla de los consejos de ministros. Usted hizo parte de muchos consejos de ministros, lo hizo parte durante el gobierno Santos, durante el gobierno Samper también, ¿no? Pues no era ministro, era consejero. Pero bueno. Y ahora los consejos de ministros de Gustavo Petro, todos eran como el que se vivió hace 2 meses. No, eso fue un consejo de ministros muy especial, sin duda alguna. Digamos que eran un poco más largos que de costumbre,
con más discusión y más debate interno, pero no, obviamente no como el del famoso ¿Y en qué se diferencia? 4 de febrero fue tal vez. Es correcto. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, de los de Santos? No, yo diría que aquí se discuten, digamos, aquí lo que ha surgido, que también... Pero no hablemos de ese del 4, sino de los otros general, que usted por estuvo. eso. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vuelvo y digo, hay que analizar nuevos liderazgos, nuevas personas, mucha gente de la academia, mucha gente activistas, en muchos casos sin, como es obvio porque no han estado en el poder, sin experiencia en lo público. Otra gente sí, hay una gente súper valiosa. Yo creo que este gobierno va a dejar unos liderazgos para el país de izquierda que no conocíamos antes, ¿no? Y la izquierda llegó para quedarse en Colombia, gane o pierda las elecciones del 2026, como fuerza de oposición o de gobierno, y eso es bueno para esta democracia. Yo vuelvo e insisto, aquí estábamos acostumbrados a otras cosas, a nuevas visiones, y el empoderamiento de comunidades indígenas y afros y campesinos, una nueva mirada del país, porque si nosotros no atacamos la desigualdad en Colombia, la desigualdad incluso entre los territorios, ahora hablamos de la autonomía territorial y del proyecto que fue bandera del Sistema General de Participaciones, este país nunca va a recuperar la seguridad y la paz que todos esperamos. Entonces yo diría que esos consejos de ministros son mucho más, digamos, más abiertos, con un debate mucho más abierto, con una discusión más profunda, más largos en el tiempo, duran más tiempo, en eso sí se parecía ese del 4 de febrero. Y son distintos, obviamente. Y Petro es distinto, por lo que me decía usted ahora. Ese simbolismo del M-19, voy a entrar con la espada de Simón Bolívar y todo lo que él habla. O sea, eso es muy del M-19. Con muchos símbolos permanentemente en cada decisión que se toma, es con esos simbolismos, que fue lo que de alguna manera implicaba o significó el M-19 en su surgimiento en 1970 frente a la acusación de fraude y bueno, la espada de Bolívar, la toma de la embajada, etcétera, etcétera, muchos hechos simbólicos, que en eso me parece que obviamente a veces es necesario pasar de los símbolos a la práctica y a la ejecución en la realidad, ¿no? Doctor Cristo, ¿quién es Armando Benedetti? ¿Qué lectura hace usted de su permanencia en altos cargos de poder en este gobierno? Ahí sí yo paso, Andrea. He tenido una norma en la vida de no referirme a mis antecesores ni a mis sucesores en los cargos. El presidente tomó una decisión después de que yo salí del ministerio de designarlo a él en mi reemplazo y bueno, habrá que ver cómo termina esa gestión. Pero más allá, ¿qué tanto conoce usted a Armando Benedetti? ¿Lo conoce bien? Pues fue compañero del Senado mucho tiempo, nunca militó en el mismo partido mío, o si él al comienzo fue elegido representante a la Cámara Liberal hace ya un tiempo, después ya estuvo en la U todo el tiempo y obviamente lo conocí, y en mi condición de ministro del Interior de Santos, pues tenía interlocución con la bancada de la U y con él como senador, y debo decir que ahí, en lo que a mí respecta, él tenía un gran compromiso con el acuerdo de paz con las FARC y con la implementación, y siempre fue un apoyo importante en ese momento para, ¿se acuerdan? El fast track, la implementación del acuerdo, etcétera. Pero de ahí en adelante no, ni estuve en la campaña, ni he estado en el pacto histórico. Ahí hay unas diferencias internas, ahí hay unas estos que uno pues no alcanza a entender. ¿Cambió la historia de este gobierno el 4 de febrero? Ese fallido Consejo de Ministros. Yo sí creo, Nacho. Yo creo, lo digo sinceramente, creo que sí marca como un parteaguas en el gobierno. Yo creo que venía organizándose, la llegada de Jorge Rojas a la presidencia que duró muy poco tiempo, había organizado gabinete. Yo creo que hay temas en los cuales este gobierno ha avanzado, la reforma agraria, política social en algunos aspectos, se estaban comenzando a mostrar resultados, y claro, esa crisis de gabinete, además de que ya venían con cambios demasiado frecuentes, pues un remesón de esa naturaleza cambia de alguna manera la historia y el perfil del gobierno. Ese Consejo de Ministros del 4 de febrero tuvo una Francia Márquez muy activa.
normalmente en los consejos de ministros Francia Márquez era tan activa. Bueno, no me pongan a hablar de los consejos de ministros porque son reservados, aunque ahora son públicos. Eran reservados. Francia ha sido o fue mi vecina a la izquierda en el Consejo de Ministros como vicepresidenta. Ella participaba activamente, sobre todo en los temas de sus comunidades, sobre todo en los temas del conflicto, de la paz y eso, participaba activamente. Obviamente, ese Consejo de Ministros, vuelvo y digo, fue especial y excepcional. Y sáqueme una duda, porque no tenemos plata. Yo sé que usted no trabaja en la parte financiera ni en ese... No, pero sí tengo... Pero ¿por qué no hay plata? ¿Por qué estamos en este limbo? Sí tengo algunas ideas sobre eso. No, yo creo que la respuesta en esos casos, Nacho, nunca es una sola, ¿no? Eso es una sumatoria de realidades fiscales. Yo diría que el Estado central en Colombia ha crecido desmesuradamente en las últimas 2 décadas, si no nos hemos dado cuenta. El endeudamiento ha venido creciendo también sostenidamente. El tema fundamental del endeudamiento, nosotros estamos pagando todavía los costos de la pandemia. Uno puede tener una opinión sobre si esa plata se necesitaba o no, seguramente sí, pero el pico alto de endeudamiento en Colombia, yo le doy una sola cifra. Colombia pasó en el año 2023 de pagar un poco más de 70 billones de pesos en deuda externa y en este año va a pagar, en el presupuesto que fue aprobado para el 2025, va a pagar 114 billones de pesos. Y eso es todo endeudamiento no adquirido en el gobierno Petro, sino en el gobierno Duque, básicamente para la pandemia. Sobre todo con un crédito que yo creo que fue una equivocación, el crédito automático del Fondo Monetario con unos plazos muy cortos, ¿no? Y unas tasas muy altas, que se está pagando ahora, se está pagando y se tiene que pagar, creo que termina de pagarse el año entrante, solo en 3 años cuando los créditos son. Eso ha afectado mucho la caja. Segundo, yo creo que hubo un mal cálculo en la DIAN y en Hacienda, digamos, yo creo que se creció demasiado en el presupuesto el tema de inversión pública, teniendo vigencias futuras pendientes, que yo soy de los que creo, ahí el presidente tiene una discusión permanente, pues la vigencia futura es unos compromisos de la nación que hay que cumplir, no solamente con Antioquia, con el resto del país, en las vías 4G famosas, y ahí esas vigencias se van a terminar de pagar en el 2028-29, ahí va a quedar ya, digamos, este momento es el momento más crítico de las finanzas. Yo creo que a partir de ahora se empieza a aliviar un poco esa situación. Yo creo que el año 25 y 26 en las curvas de Hacienda son los momentos más críticos, pero sin duda alguna hay una situación fiscal dura. Yo creo que el Estado tiene que apretarse el cinturón tanto en inversión como en funcionamiento, y también hay que señalar que la reforma tributaria, que fue muy ambiciosa, que se aprobó al comienzo del gobierno liderada por el ministro Campo, pues sí hubo una parte importante de la reforma que la Corte Constitucional también, y hay que respetar y acatar esos fallos, pues tumbó por las razones que ellos consideraron. Doctor Cristo, me voy a devolver muy cortititico a sus funciones de ministro, a ese momento que estuvo de ministro. El presidente Gustavo Petro con usted fue una persona accesible, usted podía llegar a él y de llegar lo escuchaba. Entenderá que las preguntas es por otros ministros que dicen no nos atendía. Me llama mucho la atención que se ha formado una leyenda en eso. Ahí sí pongo ejemplos. Yo he trabajado con varios presidentes y voy a ser muy franco en la respuesta. Hay ministros que si no tienen diálogo con el presidente no pueden ser ministros. Hay otros que sí, ministros sectoriales en temas, no es por menospreciar, no por categorizar los ministerios, pero un ministro de Defensa, un ministro de Hacienda, un ministro del Interior que no tenga un diálogo diario con el presidente de la República, no hay manera de ejercer el ministerio. ¿Y usted lo tenía? Y mi experiencia personal fue un trato respetuoso, generoso, de diálogos amplios, es más, diría yo, de diálogos muy largos, porque a él le gusta discutir y controvertir mucho los temas,
un presidente que escucha, el hecho que escuche, yo también he conocido a varios presidentes, muchos que escuchan, pero terminan haciendo lo que Otra cosa. consideran ellos, pero un presidente que debate y discute. Sí tengo claro que en algunos casos de otros miembros del gabinete había una especie de muro de contención, que eso pasa también en todos los gobiernos, entonces empiezan a echarle la culpa muchas veces a los directores del DAPRE o al secretario privado, y muchas veces es de los propios presidentes que van teniendo sus prioridades también de qué es lo que les interesa. Por ejemplo, el presidente tiene un gran compromiso con la reforma agraria. La ministra de Agricultura, las instituciones agropecuarias permanentemente se reúnen con él. Esta crisis de la salud, igualmente, es un tema y hay otros temas que no, y eso pasa claro, en todos los gobiernos. En mi caso personal, lo que hubo fue un diálogo permanente, muy constructivo y muy respetuoso. O sea, que pasa en todos los gobiernos, pero indudablemente Gustavo Petro no trataba a todos los ministros igual, o no tenía con todos el mismo relacionamiento. Pues es que empezando, digamos, vuelvo y digo, uno es el tema sectorial de la importancia de las carteras, sí, más allá de los gobiernos, y otro también obviamente es el tema que ahí me pone a pensar si le pasa a todos los presidentes, finalmente, cuando no hay un equipo compacto y sólido, hay tantos cambios, pues hay muchos ministros que el presidente conoce en el momento que los nombra, ¿no? Eso yo conozco algunas experiencias anteriores, seguramente no tanto. Porque tengo la percepción de que el presidente Petro, y lo dicen repetidas los de las camionetas, los de Bancolombia, porque es enemigo como de la infraestructura. Un rezago tan grande en el que estábamos en este país, que pues, con el que usted trabajó, Santos, las impulsó y no hemos podido rematar muchas de ellas. Esa es una diferencia grande entre los dos gobiernos. Nos recuperamos mucho en infraestructura. Sí, pero la con plaza grande y vigencia, Santos se la jugó, sí, y aún así... Pues, y se la jugó por Antioquia, que muchas veces no se le reconoce. Sí, no, y se la jugó por Antioquia. Y estamos en este momento en un limbo, a lo antioqueño nos quedamos en la mitad, al suroeste estamos también pero ya perdidos. Pero fíjese la contradicción, Nacho. La gente dice, hay que recortar. Y hay que recortar de algún lado. Y no hay plata. Entonces hay que priorizar. Y el presidente tiene yo no diría... A ver, yo lo que veo es un gran énfasis en el tema de los trenes, de tratar de construir un sistema que es complicadísimo y de muy largo plazo frente a las vías, pero también un gran énfasis en estos temas presupuestales, en educación superior, en reforma agraria, en el tema de la transición energética, por citar unos ejemplos. Y la plata no alcanza para todo. Y yo creo que sí, en estas circunstancias fiscales, le doy un solo dato. Las vigencias futuras, o sea, todos los procesos que venían de Santos y Duque de estas vías, incluyendo las vías de Antioquia, no se ha dejado de cumplir ninguna en estos 3 años. Digamos que muchas veces está la controversia, está el debate, pero al final el Ministerio de Hacienda y el Gobierno ha cumplido garantizando los pagos de la vigencia futura. Claro, hay controversia, hay discusión. Allá está echados, porque el anterior ministro de Hacienda dice que salió, fue de cuenta de eso, haber legislado esa plata Antioquia, que la tenía que haber entregado el año pasado hasta diciembre y la vinieron a entregar hace curiosamente, poco más de un mes. pero se había acordado en su momento, era un gran ministro Diego Guevara. Más que por la vigencia futura, es por la necesidad del recorte fiscal, y hay una discusión grande. Y antes de hacer una pausa, ¿por qué falló en La Paz? A ver, yo creo que hubo un compromiso muy grande del presidente con La Paz y una confianza en sí mismo muy grande por haber venido él de donde venía, de ser reincorporado, de haber hecho La Paz. Digamos, yo creo que él fue bastante ambicioso con esa paz total y creyó, tal vez un poco ingenuamente y de buena fe, que estas guerrillas todavía tenían un propósito político como las de hace 20 o 30 años y el conflicto cambió, Nacho. Mire, hoy esos señores, no hay ninguna estructura nacional, todos son grupos en las regiones. Ninguno pretende hoy, como pretendía el M-19 y las FARC de hace 30 años y el ELN de hace 30 años, cambiar el modelo económico, político y social del país, así fuera equivocadamente por las armas. Ninguno hoy está buscando eso. ¿Están buscando qué? Ustedes lo saben aquí en Antioquia.
y en todo el país, control territorial para sus rentas criminales, para la coca, para la minería ilegal, para la extorsión, para el fleteo. Entonces, pero duro eso para Petro, porque era su gran propuesta. Muy la paz total, o sea, muy duro, además porque él creyó que podía avanzarse en eso. Y hay unos éxitos muy puntuales en Nariño, ahora puede haber algo con las disidencias de las FARC en el Catatumbo, pero lo cierto es que lo que comenzó como el proceso de paz total en los territorios está terminando en una confrontación dura con el ELN, ya no hay tregua, dura con el Clan del Golfo, nunca, pues ahí sí ese proceso nunca arrancó, dura con las disidencias de Iván Mordisco, que hay una ofensiva militar grande y pues, importante, yo creo que además con éxitos militares frente a Iván Mordisco en el sur del país, y yo creo que así vamos a llegar en el 2026. La gran pregunta, Nacho, es, más allá de adjudicar o no responsabilidades, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro con ese tema de seguridad? Por eso yo insisto mucho en que más allá del gobierno del presidente Petro, los colombianos tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en temas como ese tema fiscal, como el tema de la seguridad, que son fundamentales. Estamos con nuestro invitado exministro del Interior del actual gobierno, de anteriores gobiernos también trabajó bastante, Juan Fernando Cristo, pero usted me decía, quiero hablar algo más sobre la paz, y porque ya me quiero meter en este tema de la autonomía. Me permite. Usted nos dice, en la agenda nacional después de 2026 tenemos que hablar y mirar a ver qué se va a hacer con esos temas, pero en el tema puntual de la paz total, ¿no será que fruto de estos 3 años, ya como que esos grupos al margen de la ley le están cogiendo ventaja al Estado? Yo lo que diría, pensé que me iba la pregunta para otro lado. Yo me pregunto mucho como ciudadano y como persona que he estado trabajando en esos temas del conflicto y de víctimas mucho tiempo y es mi pasión. ¿Qué podemos negociar como Estado con esos grupos hoy? O sea, usted se sienta en una mesa... ¿Y será que podemos negociar? Estamos para negociar. Por eso digo yo. Yo creo que el país tiene que generar unos consensos a ver cómo vamos a manejar ese tema. Es que hay una nueva violencia que incluso en materia de estrategia de fuerzas militares todavía no estamos preparados. Pero es una nueva violencia delictiva, usted lo dijo ahora. Avanza mucho más la criminalidad, por eso. Sí, ya no es el tema del conflicto armado, ya no es el tema político, ya no es el tema incluso de los grandes movimientos de tropas para enfrentar al ejército y la policía, ya aluden al ejército y la policía, ya afectan a la población civil. Pero la pregunta, que la dejo como pregunta, no tengo la respuesta, es... Este gobierno hizo un esfuerzo gigantesco de negociación paralela, que tal vez ese fue uno de los pecados, tener 9 mesas abiertas al mismo tiempo para este y para cualquier gobierno es muy complejo y tratar de sintonizarla. La pregunta es, y aquí vamos a terminar este año con unos enfrentamientos, yo no soy de los que creo, voy a serle totalmente franco, hoy la situación de orden público y de violencia, uno podría ser alarmista en el país, es mucho mejor que hace 20 años. A la gente se le olvida. En tomas de poblaciones, en muertos de soldados y policías, en terrorismo. Pero volvió como a reverdecer. Mutó la violencia, no volvió a reverdecer. Hemos tenido, por la no implementación del acuerdo de paz, tuvimos 2 años de tranquilidad, pero hoy en día, precisamente por toda esa situación, cambian los delitos también. Hoy lo que más afecta a la población es la extorsión, por ejemplo. La extorsión, hace 20 años era el secuestro. El secuestro que lamentablemente hay unos casos específicos, pero las cifras obviamente no son comparables con lo de hace 20 años. Pero están creciendo, es que la verdad que no la podemos negar, está creciendo poco a poco y cada mes va aumentando. Está creciendo, hay unas cifras preocupantes que hay que atender, pero la pregunta es, en ese escenario, ¿cómo hacemos para fortalecer a nuestras fuerzas militares? Que perdieron 70.000 hombres, no en el gobierno Petro, en los 4 años del gobierno Duque. Disminuyeron el pie de fuerza en 70.000 hombres. Y que en este gobierno no se ha recuperado tampoco, solamente se han incorporado 16.000 hombres más en el ejército y 20.000 en la policía. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la política de seguridad y paz que debemos tener en el próximo gobierno? Y yo diría, esa política de seguridad y paz tiene que ser consensuada. No puede seguir siendo de unos sectores contra... ¿Cómo vamos a enfrentar
a estas bandas criminales. ¿Hay alguna posibilidad de una conversación? ¿Solo es sometimiento a la justicia? Porque es que usted, ¿cómo es la negociación política? Ellos no están pretendiendo, como las FARC en su momento, un cambio en la política de reforma agraria, etcétera. Hoy en día son bandas criminales, además todos en los territorios, no hay una estructura nacional con cuál negociar. Eso es una estrategia sobre la cual yo creo que el debate político en el 26 va a ser bien importante. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pero esa agenda de seguridad, a su juicio, debe ser más cercana a lo que tuvimos con Uribe o a lo que estamos viviendo con Petro. Ninguna de las dos. Una nueva estrategia de seguridad, porque la situación y la coyuntura no es tampoco lo que vivimos con Uribe hace 20 años, ¿ah? Ni es incluso parecida ya, ha venido cambiando a lo que pasó con Santos en el 2016 con el acuerdo de paz. Yo creo que tenemos que tener un menú distinto de opciones para recuperar seguridad y paz en los territorios y focalizado. Me insistía ahorita. ¿Y menú donde se deben implementar qué cosas, por ejemplo? Una estrategia de seguridad totalmente nueva, fortalecimiento de la seguridad y de la presencia de nuestras fuerzas militares y de policía, control territorial, mucha más inteligencia, mucha más tecnología. Es que ya no hay enfrentamientos de tropas abiertos, esto tiene otras condiciones, una nueva estrategia de seguridad, y yo diría que en el caso, entre comillas, de negociación, con todos estos grupos, lo único que cabe es un sometimiento a la justicia, como en su momento se hizo con los grupos criminales. Pero lamentablemente rey muerto, rey puesto. Entonces, como ya es negocio, entonces si a estos van y negocian, ahí mismo aparecen los reemplazos. Ya entramos en un dilema grande. Es el lío también. Óigame, usted me dice que ese va a ser el gran legado, la autonomía regional. Lo hablaron mucho en el mes de diciembre, fue noticia. Bueno, se me vinieron encima todos los ministros de Hacienda desde Pastrana, Uribe, ahí sí se unieron todos, Pastrana, Uribe, Santos, Duque, todos junticos en una carta diciéndonos que porque íbamos a fortalecer el sistema general de participaciones, que íbamos a fortalecer la autonomía territorial. Mire, Nacho, este país tuvo un acto legislativo en el 2001 que acabó con el sueño de la descentralización de la Constitución del 91. Recentralizó el país. Le doy una cifra. Ese cambio en la norma constitucional del 2001 le significó en 23 años a los departamentos y municipios 400 billones de pesos menos de transferencia de los ingresos corrientes de la nación. Saque la cuenta para Antioquia cuánto pudo significar eso ahora que estábamos hablando de infraestructura, de las vías que vamos a hacer. 400 billones de pesos. Hay un sentimiento creciente en el país contra el centralismo, no contra Bogotá, que sería injusto porque Bogotá también es víctima del centralismo. El centralismo puede estar en cualquier contra el otra parte del centralismo país, que está ahí, sí, que está ahí las instituciones nacionales. Por eso surgió la propuesta de las regiones autonómicas del anterior presidente del Congreso, el referendo fiscal del gobernador de Antioquia, y surgió la iniciativa de reformar el sistema general de participaciones, que le digo en 2 minutos qué es. Hoy en día, por esa reforma del 2001, los departamentos y municipios solo están recibiendo 25 pesos de cada 100 pesos que entran al fisco nacional. Y estamos hablando que está sin plata el fisco nacional. Han gastado desde el 2021 ahora desmesuradamente todos los gobiernos. Y la reforma constitucional lo que dice es que de aquí al año 2038, gradualmente, se van a tener que transferir el 39.5% del total de los ingresos corrientes de la nación. Eso es 1/3 más de lo que están recibiendo hoy proporcionalmente. Eso para darle cifras, en el caso de Antioquia, hoy Antioquia este año recibe 13 billones de pesos el departamento y los municipios en las transferencias para educación, salud y saneamiento básico y agua potable. Si estuviera vigente la reforma que aprobamos, que entrará en vigencia el 1 de enero del 27, porque primero hay que sacar una ley de competencias, recibiría no 13, sino 16 billones de pesos. O sea, esto ya está listo. Y arranca la reforma constitucional ya está aprobada. Sí. Para que se empiece a aplicar, se puso una fecha que es el 1 de enero del 2027, para adecuar todo el Estado. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora viene una ley de competencias que el gobierno tendrá que presentar el 20 de julio y el Congreso discutir. Eso es una oportunidad para un acuerdo nacional. Mire, Nacho, la reforma constitucional del SGP
la aprobaron en diciembre, la bancada del Pacto Histórico y la bancada del Centro Democrático. Ahí hubo consenso, Sí, pasó señor. un poco desapercibido, acuerdo nacional ¿en qué? En contra del centralismo y a favor de la autonomía. simpático eso, sí. A Ya favor. eso no- los medios no le Eso hicieron no era tratable. ni de izquierda ni de derecha, ahí salió algo, pero los medios no. ¿Qué viene ahora? La ley de competencias que va a permitir que así como se van a transferir mucho más recursos a Antioquia, a los municipios, se transfieran también competencias, que es lo que tanto ha estado pidiendo Antioquia desde hace mucho tiempo. Mucha más competencia, mucha más autonomía y más recursos para que no estemos en esos pleitos de las vigencias futuras que Ese hablábamos es el gran anteriormente. legado de Petro, dice usted. Totalmente. Para mí eso, en las futuras generaciones de colombianos, va a cambiar la forma de gobernar este país. La ley de competencias, ¿qué es lo que va a hacer? Eliminar muchas entidades nacionales, fortalecer las competencias departamentales y municipales, en inversión y en burocracia. Va a tener que achicarse el Estado a nivel central y fortalecerse en los niveles departamental y municipal. Un Estado mucho más fuerte en el Urabá y en el Bajo Cauca antioqueño que en Bogotá es lo que necesita este país para atacar la violencia y la exclusión. Y eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar en el 26 con seguridad y paz. Si no transformamos los territorios, que siguen siendo los mismos de la violencia, no vamos a recuperar nunca una seguridad plena y paz. Y ese va a ser el gran legado de este gobierno en el mediano y largo plazo. Esto no es un tema coyuntural. De hecho, empieza a aplicarse ya en el próximo gobierno, 1 de enero del 27. Ni siquiera se va a empezar a implementar en este gobierno. Me voy a salir un poco del tema y le quiero preguntar, usted nos ha hablado, en algunos puntos se han puesto de acuerdo tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático. Usted que es de origen liberal, ¿tienden a desaparecer el Partido Liberal y el Partido Conservador? El Partido Liberal y el Partido Conservador terminaron convertidos en unas empresas electorales regionales sin vocación de poder. Son unos partidos muy eficaces para recoger votos y elegir congresistas, pero que perdieron esa vocación de poder que tenían hasta hace 20 años en Colombia, y los dos han seguido el mismo camino. Aquí sigue habiendo mucho liberalismo, mucha gente liberal en Colombia, y sigue habiendo mucha gente conservadora, pero ya está en otros partidos. Ya que se abrió la puerta a las preguntas políticas y yo sé que Nacho tiene un Porque personaje... vamos con dos más, porque ya se nos bueno. tiene... cogió la Bueno, noche. yo le Nos quiero cogió la preguntar... noche, nos cogió ¿verdad? la noche. Yo le quiero preguntar por un personaje, por una mujer. ¿Por qué peleó tanto con Isabel Zuleta? ¿Qué posiciones tan diferentes, doctor Cristo? Ella peleó conmigo desde el primer día. Yo nunca peleé con ella. Si ustedes vieron, yo nunca peleé con ella. Me llamó mucho la atención. Yo debo decirles que yo no la conocía. Respeto su trabajo, como de todos los congresistas. Tiene unas posiciones, obviamente, que no comparto y ella tampoco las mías. Pero yo creo que en Colombia, eso que nos estamos acostumbrando, que el que no piensa como uno es el enemigo de uno, eso le está haciendo mucho daño a este país. Aquí esa incapacidad que hemos tenido de dialogar entre distintos está haciendo mucho daño. Le voy a contar una infidencia. Ella empezó a atacarme desde el primer día porque yo dije, ustedes recordarán, que no estaba de acuerdo, pero no yo, el gobierno, porque eso yo lo había consultado con el presidente, con el proyecto de acto legislativo de la reelección presidencial. señor. ¿Se acuerda Sí, que señor. todo el mundo decía viene la reelección? Y como ministro del Interior, yo dije, yo había eliminado la reelección, había presentado el proyecto en el gobierno Santos del 2014 de equilibrio de poderes. Yo soy alérgico a las reelecciones en general. O sea, a mí la piel, o sea, me parece lo más antidemocrático, el abuso del poder, cambiar las reglas de juego. Y yo no podía, y yo conversé muchas horas antes de aceptar el ministerio con el presidente Petro, y yo le dije, mire, aquí hay unos temas en los cuales si no estamos de acuerdo, no vale la pena. Y uno de esos, les cuento aquí la influencia en Antioquia, fue el tema de la reelección presidencial. Yo le dije, presidente, yo no estoy de acuerdo y no es que yo tampoco. Aquí montaron este tema. Usted puede tranquilamente salir a decir que el gobierno no Y la está bandera de de la acuerdo. reelección, Isabel Y la Zuleta. banderada era ella, entonces pues ella se puso muy brava por eso. Después algunos amigos del pacto me dijeron, ¿por qué no se toma un café con ella? Yo no tengo ningún problema, no tomo el café con todo el mundo. Me tomé un café con ella en el ministerio y pensé que había quedado tranquila, pero no. Tranquila. Míreme, estamos ya en una precampaña, ya esto va a arrancar en forma rápidamente. Vamos con el Congreso, después las presidenciales.
Pero el arranque es la consulta si la aprueba el Senado. Eso es la primera vuelta presidencial. Oh, ¿Y si no la porque hay un aprueba? montón de candidatos, un montón de... Antes que eso, el primer candidato hoy En la es consulta. las Y 12 cuéntenos preguntas usted de la qué opina laboral. de la consulta Sí, y señor. cómo es. Mire, yo le voy a ser franco también. Yo creo que la mayoría de estas de la Comisión Séptima del Senado se equivocaron al hundir la reforma laboral. Lo digo con conocimiento de causa. Una reforma que se concertó, que se discutió, llevaba 2 años en el Congreso. Usted no puede llegar y en 4 horas, Nacho, despachar una reforma así porque sí. Eso no le ha pasado a ningún gobierno, sin permitir el debate ni siquiera. Le hago una sola pregunta. Si tenían la mayoría de los 8 senadores, ¿por qué no se sentaron, miraron la reforma y dijeron, tenemos mayoría acá, hagámosle estos ajustes y estas modificaciones y le damos paso? Pero yo le hago a la la contrapregunta. Hay otros proyectos de ley ya de reforma laboral que están haciendo curso, uno de la representante Pedraza, otro del Partido Todos Liberal. surgieron después de que hundieron la reforma Sí. y que se anunció la consulta. Pero surgieron antes de la consulta. No. Todos surgieron después de la consulta, el proyecto liberal, el proyecto de la Pedraza, el proyecto creo que de Angélica Lozano. Sí. Si usted me pregunta a mí, digamos, es que fíjese usted que nos enfrascamos en la consulta o en la pelea política y no en el contenido de la reforma. Esta reforma lo que hacía era devolverle derecho a los trabajadores que se le habían quitado en la reforma del 2003 y con unos pequeños ajustes. Yo no creo que esta reforma fuera a quebrar el sector productivo colombiano, se lo digo sinceramente. Yo no creo que esta reforma fuera nefasta para el empleo en Colombia. Yo creo que se ha mejorado mucho en la Cámara y se podía seguir mejorando en el Senado. Y me parece que ahí se equivocaron los senadores. Ahora, descalificar el mecanismo de la consulta desde el punto de vista constitucional es equivocado también. Está en la Constitución, en el 104, Claro. se está aplicando y es un mecanismo de participación democrática, si no, no se metería. Ahora, si usted me pregunta a mí, creo que lo que más le conviene a los derechos de los trabajadores, más allá de la política y de la consulta, es que ojalá la plenaria del Senado conceda la apelación que presentó el senador Fabián Díaz al hundimiento de la reforma y se pueda retomar el camino de la discusión de la reforma en el Congreso. A mí me parece que la consulta popular, que es válida, que es legítima, que el gobierno tomó ese camino, pues obviamente va a generar una polarización mucho más grande en la sociedad colombiana que no sé qué tan conveniente sea, pero es un mecanismo al que el gobierno tiene todo el derecho a acudir. Veo difícil alcanzar el umbral para esas preguntas. Y entonces nos quedaría... Entonces esa es la primera elección, ahí es donde vamos a decir sacar 6, 7 Esa es millones la de primera- votos. esa es la primera o vuelta. si llega a los Y la 11 gente quiere va- decir que tiene una fuerza muy Esa es grande. la primera vuelta. Yo creo que se equivocaron los senadores, lo digo con toda tranquilidad, sin estigmatizar ni nada. Hubieran podido seguir mejorando la reforma y no hundirla, porque finalmente este fue un gobierno que lo eligieron con un mandato de devolverle esos derechos a los trabajadores. Juan Fernando, antes de empezar la entrevista, usted nos hablaba de la anécdota de este corresponsal periodista acá en Colombia. Ayer la noticia en Colombia era la carta de Álvaro Leiva. Usted que hizo parte del gobierno, que conoce a Álvaro Leiva desde hace rato, que conoció a Gustavo Petro. ¿Qué opina de la carta y a cuál de los dos le cree? Me va a meter usted en... Pero usted ya no está en la política. En camisa de oro, en camisa. Usted ya no es candidato. Oiga, mire, este país pasan tantas cosas que ayer en la mañana nos levantamos, fue con el tema de las 12 preguntas de la consulta, ¿no? Sí, señor. Y eso iba a ser el tema de todo el día y la discusión. Y sale la Y carta. a las 7 de la mañana sale la cartica de Leiva. Mire, yo dos reflexiones frente al tema. Primero, en el mundo entero, en todas las democracias occidentales, el debate entre los límites de la vida pública y la vida privada de los líderes políticos, de los gobernantes, siempre está presente. Y además se ha resuelto de manera distinta, de acuerdo a la cultura, a la historia, a la manera de ver la vida. Es distinto cómo manejan esos temas en Estados Unidos, a cómo lo manejan en Europa y a cómo lo manejan en América Latina. Y es un debate válido que se dé. A eso no hay que tenerle miedo. Primera reflexión. Segundo, a mí me parece que en este caso
ya se ha dicho varias veces, pero lo repito, en el caso del ex canciller Leiva, pues él salió hace año y medio, yo no voy a ponerme a decir si le creo o no, si en París dónde estuvo, digamos, me parece que eso no hace parte. En mi experiencia personal, yo nunca vi un presidente como el que describe Leiva, pero yo tampoco, pues, digamos, no lo vi. Pueden pasar cosas y eso, y es lo único que tengo que decir. Ahora, yo creo que sí uno cuando pertenece a un gobierno tiene que mantener un mínimo de lealtad personal y de lealtad institucional, que yo creo que en este caso sí falló. Pero es que da usted la razón. Por eso le preguntaba ahorita, ¿cuánto duró y por qué tanto? Es que no hay yo puedo titular pero Leiva sí, Leiva sí duró un buen tiempo. Pero fue el lío de los pasaportes. No hay esa se podría democracia, titular, ese protocolo, no hay ese respeto. O sea, estamos en el irrespeto desde el 4 de febrero a la fecha total. Eso o sea, se ha desbarajustado mucho. Esa credibilidad. Eso sí es cierto. Pero yo podría titular, Juan Fernando Cristo afirma que Álvaro Leiva fue desleal con el gobierno Petro. Yo prefiero no titular, ustedes son los periodistas que titulan. ¿Quién es el abanderado del pacto histórico para las próximas elecciones? Eso hay que preguntarle. Uno ve que Bolívar de pronto como que sí, pero hay marca, pero no. Eso hay que preguntarle al pacto histórico. Ellos lo que habían señalado antes de, ¿Pero quién ve usted? De esta consulta laboral, de la reforma laboral, si le da vía libre el Senado, lo que habían señalado era que en el mes de octubre, que la registraduría ha definido el último domingo de octubre para hacer consultas internas de los partidos, que ellos escogerían ahí democráticamente en consulta su candidato. Ahí está, pues, los candidatos que conocemos, ¿no? La exministra de Salud, la Pizarro, Gustavo Bolívar, María José. ¿Y usted cree que en esa y competirán? Vamos a ver cómo sale eso. ¿Y cree usted que de pronto ahí entrará el señor Daniel Quintero? Eso hay que preguntarle a Quintero, que usted lo tienen aquí más cerca. Yo lo veo como independiente del pacto. Pero usted, ¿no?, que está como... en el gobierno, nos dicen que era muy cercano a Gustavo Petro y siempre ha tratado de arrimarse, y Gustavo Petro le responde y lo apoya con trino, le da el espaldaracito, le da la palmadita en la espalda. Yo no vi esa cercanía, la verdad, durante estos meses, pero vuelvo y digo, pues el gobierno es muy amplio y tiene... Pero yo diría que el pacto va a tomar sus decisiones internas primero y después seguramente vendrán otra clase de Doctor Cristo, acercamientos. usted nos dijo, no vengo como candidato. ¿A candidato de nada? ¿No se va a postular para esas elecciones? ¿No tiene una pequeñita? Vine a una conferencia, estoy viendo a todas las universidades de Colombia, ya llevo 8 capitales, estoy dedicado a las universidades a explicar esto que acabamos de explicar del proyecto de reforma constitucional, del SGP, de la autonomía territorial, y me había invitado también una corporación que seguramente ustedes conocen o han escuchado, que se llama Corporación Colombia Autonómica, que ha estado trabajando todos estos temas también de la autonomía territorial, del federalismo, etcétera, etcétera. Entonces venía a ese par de conferencias, ayer en la tarde y hoy. Ahora, estamos obviamente ahora en ese tema, para mí ese tema me ha apasionado, quiero ponerlo en la agenda. Yo dije cuando salí en una entrevista al diario El Tiempo, no soy candidato a la presidencia de la República. Obviamente, pues, esperar a ver qué pasa durante estos meses, pero mire, hoy en día hay superávit de candidatos y déficit de propuestas. Yo quiero matricularme más con las propuestas que con las candidaturas. ¿Me da tiempo de hacer preguntitas sobre ese tema? Una solita. ¿En qué coincide esto con la propuesta del gobernador de Antioquia de esa autonomía fiscal? Tiene una gran coincidencia y tiene una gran diferencia. La coincidencia es que estas iniciativas han surgido, tal vez lo dije ahora, de un crecimiento muy grande de frustración, de un sentimiento contra el centralismo en Colombia, que se expresa de distintas maneras. Y eso me parece que es importante, digamos, generar una masa de opinión pública que diga, aquí no podemos seguir manejando este país, porque ahí es que nacen todos los problemas del país, nosotros peleamos todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo que el referendo planteado por el gobernador de Antioquia no soluciona un tema que es fundamental para el país, que es cerrar las brechas territoriales, sino por el contrario las amplía. Cuando usted da autonomía fiscal y que la plata que produce en Valle, o Bogotá o Antioquia, que son las zonas ricas del país, se queda ahí,
pues va a generar un desequilibrio en todo el país. Y eso es justo. Muy grande. ¿Ah? Y eso es justo. Eso es como decirle a un hijo, usted como es tan buen estudiante Eso y no- todo, yo no lo puedo meter a la mejor universidad porque aquí están sus otros hermanitos que no son tan inteligentes, yo les tengo que dar la platica a ellos. No, porque eso Eso- sí es- o sea, este es un departamento de eso- productividad resiliente que la trabaja, pero nos castigan. Pero Nacho, eso pasa en el Pacto de las Autonomías en España, pasa en Sí. Francia, pasa en Alemania. Pero porque Los pase no países quiere tienen- decir que aquí tenga que pasar. Tiene que pasar también. De hecho, hoy sucede. Por eso lo del sistema general de participaciones es mucho más equilibrado, porque distribuir los recursos de la nación según tamaño de población de todas maneras, Bogotá y Antioquia son beneficiadas por eso, pero también hay que tener en cuenta criterios de acceso a salud, de educación, porque si no, vamos a seguir manteniendo 2 o 3 países distintos, ¿ah? Bueno, Y vamos a seguir con sí, la yo violencia y digo la que exclusión. sí, pero no tan exagerado. Es una discusión válida. José, ya entendí por qué don Juan Fernando Cristo está en tantos gobiernos. Buen político. Calmado. No se mete en donde no se tiene que meter, no dice lo que no tiene que decir. Uno trata de meterlo y él Él gambetea. Él capotea. Muy bien. Pues, exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, gracias por habernos acompañado. Veo que usted también, ya que estuvo dentro del gobierno, da un parte de tranquilidad para ese futuro o para todos esos asustados en Colombia que dicen esto es Venezuela, esto es Cuba. Sí, eso no. Ya, yo pues, no. nunca, desde antes del gobierno también, Nacho, mire, uno puede tener todos los juicios de valor sobre el gobierno del presidente Petro y son respetables. Pero yo le voy a decir algo con toda sinceridad. Yo creo que ese susto, digamos, hay un susto, hay 2 clases de esos sustos. El ciudadano común, que es legítimo que le preocupen las noticias y eso, pero me parece que también ha habido una dirigencia política de oposición dedicada a no hacer propuestas, sino a generarle miedo y susto a la gente y a utilizar el miedo y el susto de la gente con fines políticos. Yo diría, concentrémonos en el proceso electoral del año entrante. Va a haber elecciones, se van a respetar las reglas de juego, va a elegirse un presidente, el que sea, de izquierda, derecho y centro, que tenemos que elegirlo legítimamente. Y yo creo que Colombia, con esto termino, sea el que gane, de cualquier orientación política, necesita más que nunca un gobierno de verdadera unidad nacional para enfrentar unos grandes desafíos que tenemos.